Jesús el Cristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cada vez que revelamos conocimiento, siempre hay personas que están dispuestos a aprender y a conocer quién es el Dios verdadero. Ya que se nos ha enseñado por mucho tiempo que Dios habita en los templos, que Él necesita de nuestro dinero, necesita que lo honremos, necesita que le diezmemos, que le llevemos primicias. Pero ¿para quiénes es el beneficio? Los pastores se han beneficiado de la manipulación que el mismo Jehová ha sembrado en el corazón de ellos. Los pastores, ¿qué dicen? ¿Qué enseñan? Ellos enseñan a un Dios falso, al Dios usurpador. Por eso es que cada vez que nosotros podamos abrir nuestro entendimiento, podemos conocer entonces quién es el verdadero. Pablo, su visita a Atenas, se da cuenta de esto, que a continuación usted va a leer. Escuche lo que el apóstol Pablo dijo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Cómo eran ellos? Religiosos. En todo observo que sois muy religiosos. Esta enseñanza es rechazado por personas que son religiosos, hasta las chanclas, como nosotros decimos. Escuche el verso 23, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El apóstol Pablo, él está dando referencias que en Atenas habían muchas religiones que entre comillas adoraban al verdadero Dios. Sin embargo, Pablo les dice que ellos no adoraban al verdadero, porque él logró ver un letrero que dice: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio, dice Pablo. Las enseñanzas de Jehová han estado manipulando a la humanidad. ¿Para qué? Para que ellos no conozcan al verdadero. Razón tenía el apóstol Juan cuando él escribe y nos dice que Cristo se hizo manifiesto en carne para dar a conocer al que es verdadero. Por eso es que el apóstol Juan nos enseña: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Miren, no me canso de recitar este verso. ¿Por qué? Porque hay una sabiduría dentro de este verso, de lo cual nosotros tenemos que entender. ¿Quién no sabe que ha venido el Cristo? Usted le pregunta a los mormones, dicen que sí. A los testigos de Jehová dicen que sí. A los protestantes dicen que sí. A los católicos dicen que sí. A los evangélicos dicen que sí. Le pregunta al pastor, dice que sí. Le pregunta al cura, dice que sí. Le pregunta al papa, dice que sí. Pero ¿para qué Él ha venido? Para darnos entendimiento. Eso quiere decir que antes de conocer a Jesús el Cristo, nosotros no teníamos entendimiento y nos estaba pasando como les está pasando a los de Atenas. Ellos tenían su descripción, ellos tenían su letrero, como hoy en día pasa. Iglesia de Cristo, puerta de salvación, Jesús el buen camino.
Pero ellos no están adorando al Dios verdadero, señores. Por eso es que Cristo, Él vino a darnos a conocer al que es verdadero. ¿Y quién es el verdadero? De acuerdo a su Biblia, Jesús el Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso es que Pablo, cuando visita a Atenas, él empieza a decir a esas iglesias que él vio letrero por donde quiera, como ahora pasa. ¿Quién no tiene una iglesia ahora? ¿Quién no es pastor ahora? Y todos creen que conocen y enseñan al Dios verdadero. Pero Pablo les dice, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, o sea, tenía el título, tenía el nombre al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. Pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El pueblo de Atenas piensan conocer a Dios, sin embargo, Pablo dice, ustedes no lo conocen, ustedes están adorando, pero sin conocerle es el que yo os anuncio. Y luego dice Pablo, el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Es decir, Pablo les está diciendo, al Dios no conocido no vive ninguno de estos altares que ustedes tienen. Pablo lo que estaba diciendo a la iglesia de Atenas, porque eran muchos, ustedes no adoran al verdadero, ustedes están adorando a Satanás, a Jehová, porque el Dios que hizo los cielos y la tierra, Él no habita en templos hechos por manos humanas. Ustedes pretenden adorar al verdadero, pero no lo conocen. Ustedes creen que están rindiendo adoración al que es verdadero, pero ustedes están adorando al Dios falso, porque ustedes creen que Él habita en templos hechos por manos humanas. Él no habita allí. Pablo fue muy claro en explicar esto. No sé si alguna vez usted ya lo ha leído, pero ahí mismo dice, Pablo les da esta cátedra a los religiosos, porque si vamos en el verso 22, ahí dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del arépago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y es lo que está pasando hoy en día. Usted va caminando por la calle, usted ve una iglesia, usted ve un letrero, Jesús el buen camino, Jehová Jireh, Jehová no sé qué, pero no predican el verdadero evangelio. Ellos predican de Jehová. Y Pablo les dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, habían varios, muchos, vuestros santuarios, muchos lugares habían. Hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. ¿Cómo era el nombre? Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios sin nombre les dice, ustedes que no conocen, al Dios no conocido es el que yo los vengo a anunciar. El que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. La gente pensaban que con hacer un altar, un santuario, ahí habita Dios. Mentiras.
Hoy en día las iglesias dicen, si usted no va a la iglesia, usted ya no es cristiano. Lo que no han podido comprender es que el verdadero Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Y es más, el verso 25 rompe la cabeza a cualquier pastor si logra comprender esto. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Es decir, al Dios no conocido que predicaba el apóstol Pablo, Él no necesita de diezmos, de primicias, no necesita de ofrendas, no necesita de tu dinero, nada. Él no necesita. Él es un Dios que posee todo, y si Él necesitase algo, no nos pediría a nosotros. Por eso es que su Biblia dice, ni es honrado por manos de hombres. Él no necesita de tu dinero. Él no necesita nada de tu dinero. No necesita de tu ofrenda. No necesita de tus diezmos, de tus primicias, porque Él no es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. ¿Cuándo se va a despertar usted? ¿Cuándo usted va a comprender este mensaje? Pastor, ya deje de engañar a su gente, a sus ovejas. Usted, cuando necesita dinero, usted le pide a sus ovejas. Pero cuando sus ovejas necesitan de dinero, usted los manda con el supuesto Dios que usted adora. ¿Por qué no ejerce su fe? Todos ustedes, predicadores, ustedes han engañado a la humanidad. Ustedes que son muy religiosos, ustedes creen que guardan los 10 mandamientos, mentirosos. Porque ni el mismo Jehová cumplió sus mandamientos. Cuando Él dijo, no matarás, Él mandó a matar y asesinó a niños, a hombres, a mujeres embarazadas. Él se convirtió en un gran homicida. Por eso es que Jesús, cuando Él habló acerca de Jehová, lo llamó diablo, porque desde el principio Él ha sido homicida y ha engañado a la humanidad. Quiero decirles que Jehová es el falso Dios. Jehová ha trastornado la mente de la humanidad. Jehová ha engañado a las naciones y pudo establecer su reino. Miren ustedes, tienen que ser inteligentes, sabios, porque mucha gente dice, ¿cómo es que te atreves a hablar mal de Jehová? Si Jehová es el Dios verdadero. Señor, usted no ha leído su Biblia. Cuando usted aprende a leer su Biblia, es ahí donde usted abre los ojos. Porque mire, la gente siempre escribe y dice, ¿cómo es que dices que Jehová es el mismo Satanás? Sí, Señor, es el mismo Satanás. Veamos una vez más por qué Él es Satanás. Porque la gente que todavía tiene las vendas en los ojos puesto por Jehová, no se ha podido darse cuenta cómo es que Jehová se disfraza de ángel de luz. Vea conmigo, segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 1. Escuche con atención o lea conmigo lo que dice su Biblia. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Mi pregunta para usted,
¿quién incitó a David a que hiciese censo en Israel? De acuerdo a este pasaje, si su respuesta es Jehová, usted no ha entendido lo que está leyendo. Leamos una vez más. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. ¿Entendió ahora quién incitó a David a que hiciese censo en Israel? Usted sigue diciendo Jehová, pues acaba de fallar una vez más. Usted no conoce, no sabe comprender y entender su Biblia. Una vez más, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Ya tiene la respuesta. Vea, yo le ayudo. Ahí claramente está diciendo, volvió a encenderse la ira. El que incitó a David a que hiciese censo fue la ira. ¿Y quién es la ira? La ira es Satanás. Por lo tanto, Jehová es el mismo Satanás. ¿Por qué? Porque él se encendió en ira. Y la ira hizo que incitase a David a que hiciese censo. Hermano, ¿usted qué está diciendo? Pues vea, por eso es que su Biblia tiene una concordancia. Y esa concordancia, los que hemos estudiado teología, exégesis, hermenéutica, sabemos que la concordancia sirve para interpretar dos sucesos que son lo mismo. Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. La ira es la mano derecha de Jehová y Jehová es la cabeza. Satanás no puede hacer nada sin que Jehová le dé autorización. No sé si me está comprendiendo. Cuando leemos que volvió a encenderse la ira de Jehová, la ira es Satanás, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando llega a Atenas, se da cuenta que hay muchas descripciones, pero había tan solamente uno donde decía al Dios no conocido. Y es cuando él les dice, ustedes son muy religiosos. Porque he visto, porque he pasado en cada uno de sus santuarios. Ustedes adoran al mismo Satanás. Pero solamente encontré uno en donde dice al Dios no conocido. Quiero darles a entender y a conocer, dice el apóstol Pablo, que el verdadero no habita en templos hechos por manos humanas. Él no habita allí. Usted, amado, amada, que usted dice, yo voy a ir a buscar a Dios. Usted lo que está buscando es a Jehová, porque Jehová sí habita en los templos. ¿Acaso usted no ha escuchado que nosotros somos templo del Espíritu Santo? Es tiempo del despertar. Es tiempo de levantarnos y darnos cuenta a quién estamos adorando. Yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, que usted y yo no necesitamos de un Dios. Necesitamos de un Padre. Y ese Padre está dentro de usted, dentro de mí. Las religiones se nos ha enseñado que el verdadero habita en templos hechos por manos de hombres. Sin embargo, su misma Biblia dice que no. Él no habita allí, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. El verdadero no necesita nada de ti. Tú eres el que necesita de Él. Y por eso Él te adopta como hijo. ¿Por qué?
porque Él es el dueño de todas las cosas. Él es el primogénito de todas las cosas. Por medio de Él y para Él nosotros caminamos y vemos. Gracias por estar conectados. Si usted ha estado buscando conocimiento, comparte este video con alguien más para que otros se despierten como usted y como yo. Ya no se deje engañar. Mi oración es que un día usted pueda entender y comprender quién es el verdadero.